Buenos días jóvenes, vamos a continuar con estas cápsulas. Continuamos con la unidad de evolución y hoy día vamos a ver teoría evolutiva. Por lo tanto, hoy día el objetivo del video, vamos a ver retroalimentación de la guía anterior, teorías evolutivas, lamarckismo y la nueva teoría que es la teoría sintética de la evolución. El objetivo del video de hoy es que ustedes logren comprender los componentes de la teoría sintética de la evolución, principalmente. Bueno, ya sabemos que el rockstar que tenemos en la evolución es Charles Darwin, ya que a partir de su teoría de la evolución podemos comprender el origen de distintas especies. La clase anterior habíamos visto evidencias que avalan la teoría de la evolución. Una de estas eran los órganos homólogos y es aquel que posee una misma estructura y origen embrionario, pero diferente función. Bien, ¿qué quiere decir? Tenemos el mismo hueso, el mismo órgano osteológico en el humano, en el gato, en la ballena y en un murciélago. Pero la función que cumple es completamente distinto con respecto a la especie. Bien, eso es un órgano homólogo. En cambio, un órgano anólogo es aquel que posee diferentes estructuras y origen embrionario, pero la misma función. ¿Ok? Aquí podemos ver que tenemos un insecto, una mariposa, y un animal, un ave, que es un guacamayo. Ambos dos utilizan su órgano para la ala para poder volar. Bien, pero el origen embriológico es completamente distinto del guacamayo con respecto al insecto. Otra evidencia será la embriología comparada, que esta nos dice que en los primeros estadios de distintas especies existen muchas similitudes. Bien, posteriormente, cuando va transcurriendo el tiempo, estas especies comienzan a diferenciarse. Bien, ahora, esta embriología fue mayormente avalado por el estudio del ADN, principalmente la decodificación del código genético. Ese código genético que ustedes ven ahí es igual para todas las especies, pero el orden que éstas van disponiendo es determinada para cada especie y para cada individuo. Bien, entre mayor similitud tenemos entre el código genético, tenemos un origen común mucho más cercano. Si es mayor la diferencia entre este código genético, la similitud es mucho menor y tenemos un origen común mucho más lejano. Bien, jóvenes, las teorías comienzan con el lamarckismo. Bien, este fue el primer científico que comenzó a decir que las especies podían ir cambiando, que no eran estáticas. Y principalmente esta característica se va realizando por el uso y el desuso. Bien, ¿qué quiere decir? Lamarck, el caballero de Lamarck, nos decía que las jirafas fueron adquiriendo un cuello cada vez más alto por el uso para poder alcanzar las hojas que se encontraban más altas. Bien, ahora la cuestión es la siguiente: ¿qué ocurre con esta señora que es de que es de una tribu indígena que utilizan unos anillos para ir alargando su cuello? La hija de esa señora, o hijo de ese señor, o de esa señora, perdón, no va a tener el cuello más largo. Porque aquí llegó a una crisis Lamarck, o el lamarckismo, que no pudo identificar los caracteres adquiridos con los eh, caracteres heredados. Bien, en este caso, el cuello de esta señora es una característica adquirida, no heredada. Ejemplo, el color del pelo, el color de los ojos, la altura. Bien, todo eso son características que nosotros vamos heredando de nuestros padres. Bien, pero ejemplo acá, el gran tenista
Fernando González, bueno, se caracterizaba por tener un gran saque, el bombardero de la reina, le dice. Bueno, esa característica es adquirida porque él la fue generando por el entrenamiento. No se lo va a transmitir a su hijo. En cambio, el color de los ojos, existe la posibilidad de transmitir Fernando González esa característica a su hijo. Por lo tanto, tiene que tener la claridad de que existen características que se adquieren y hay otras características que son que se van adquiriendo, que se van heredando, ¿ya? Por lo tanto, si yo me hago un tatuaje, bien, si yo me hago un tatuaje, mi hijo no va a nacer con un tatuaje, porque el tatuaje es una característica adquirida, no heredada, ¿ok? Por lo tanto, esa fue la crisis del lamarquismo, que no logró diferenciar lo que se hereda con respecto a lo que se adquiere. Pero frente a eso aparece una nueva teoría que fue propuesta por Charles Darwin y la selección natural de forma clásica. Bueno, Charles Darwin nos explica principalmente que esta variedad de especies, bien, se genera principalmente por la adaptación al medio que pueden tener las especies. Por lo tanto, si observamos la imagen, tenemos a una especie que es un conejo, un tipo de roedor, que se va adaptando al hábitat donde éste vive. Bien, ejemplo, tenemos un conejo del Ártico que principalmente su pelaje se va atendiendo al blanco para poder mimetizarse con este medio. Bien, ahora, si nosotros llevamos a cualquier de los otros dos conejos, ejemplo el primero, al Ártico, este va a ser más visible para los depredadores, por lo tanto su éxito se va a ver menoscabado, su éxito reproductivo. Y así esa especie se va a ir acabando. ¿Cuál va a prevalecer en el Ártico? Estos conejos que tienen este color más blanco, ya que se logran mimetizar en el ambiente. Bueno, con respecto a eso, la evolución, nosotros como seres humanos hemos ido perfeccionando nuestros conocimientos y ahora hemos llegado a una actual teoría que es la teoría sintética de la evolución. Y esta teoría principalmente lo que logra es generar una síntesis y toma todos aspectos que no habían sido considerados por Darwin, como por ejemplo el código genético, bien, o el ADN, y cómo se van moviendo estas poblaciones. Por lo tanto, la teoría sintética de la evolución va a tener tres ejes, que va a ser la variabilidad evolutiva, los mecanismos evolutivos y las consecuencias evolutivas. Con respecto a la variabilidad evolutiva, nosotros tenemos distintos mecanismos para poder ir variando nuestros genes. Se pueden lograr a partir de mutación, que la mutación la vamos a entender como cualquier alteración o modificación del ADN. Y después el ambiente va a ver si es que es una mutación beneficiosa o perjudicial. Con respecto a la recombinación, entre intraespecie, por lo tanto en el interior de una propia especie, de un individuo, nosotros podemos tener la meiosis, que es un mecanismo que se explica más adelante. O también esta recombinación puede ser entre intraespecie, entre dos individuos, para generar un individuo con un ADN completamente distinto a sus dos padres. Ejemplo, mi madre, mi padre se reprodujeron para tener a un hijo, que soy yo. Este que soy yo no me parezco ni a mi papá ni a mi mamá, sino que es una combinación de los genes de estos dos padres.
Cuando hablamos de genética de población, estamos hablando sobre una transferencia horizontal de genes. Principalmente se da en las bacterias. Esto se debe a poder mantener resistencias contra algún tipo de patógeno, y estas bacterias pueden ir transfiriendo pedazos de ADN que le ayuden a la otra bacteria a poder ser más resistente ante un antibiótico. Y lo otro que también nos da la variabilidad de la especie es también este flujo genético, que se debe a las migratorias, a las migraciones de los individuos, de las distintas poblaciones. ¿Mm? Bueno, los mecanismos evolutivos, podemos decir que el guepardo llegó a ser uno de los animales más veloces por este mecanismo que es la selección natural. Hay dos mecanismos que nos ayudan, que es la selección natural y la deriva genética. Podemos tener tres tipos de gráficos con respecto a la selección natural. Tenemos una selección disruptiva, tenemos que es el primer gráfico, una selección estabilizadora y una selección direccional. Si prevalecen los rasgos extremos, bien, ejemplo aquí en la almeja era el color claro o el color oscuro, si prevalecen estas dos, vamos a tener una selección disruptiva, ya que el rasgo intermedio, bien, no prevalece. Por lo tanto, se extingue ese color o ese rasgo de la almeja. Cuando hablamos de una selección estabilizadora, ahora el rasgo que va a prevalecer no van a ser los extremos, sino que va a ser el rasgo promedio. En esta población de lagartija existían un rasgo de colas largas y un rasgo de colas cortas. Pero ¿cuál va a prevalecer? ¿Qué rasgo va a prevalecer? El rasgo intermedio de las lagartijas con cola de tamaño medio. ¿Bien? Y bueno, la selección direccional, que tiende hacia un lado, es cuando prevalece uno de los rasgos extremos. Ejemplo, en una población de jirafas, las jirafas con el cuello más largo van a prevalecer y van a poder tener mayor éxito reproductivo. Y por último, la deriva genética, que en este mecanismo de evolución, esto existe una pérdida al azar, ¿bien?, de la expresión de ciertos genes. Por lo tanto, va disminuyendo la diversidad genética de una población. Bien, jóvenes, espero que estén muy bien. Cualquier consulta, duda, me la hacen llegar a mi dirección electrónica, que es feespina@sanfernandocollege.cl. Chao.